Fijaos, por cierto, también cómo de venenoso y tramposo es muchas veces el discurso que escuchamos de estamos en la era neoliberal porque el Estado ha retrocedido. ¿Veis algún gran retroceso del peso del Estado durante los últimos 40 años en este gráfico? Puede que en algún momento decrezca el peso del Estado un 1 o un 2% del PIB, pero estamos hablando de que en 200 años hemos pasado del 5 al 50% del PIB y nos hemos quedado alrededor del 50% del PIB, punto arriba, punto abajo, y parece que el Estado esté en retroceso, el Estado cada vez esté menos presente, el sector privado lo ocupe todo. Es al revés. De hecho, para muchos el chip es algo así como la expectativa debería ser que el Estado siguiera creciendo y como no crece a tasas expansivas, entonces está retrocediendo. No, es que ya no tienen muchísimo más margen para crecer. Porque claro, si ya se va al 60, 70, 80% del PIB, pues directamente estaríamos en una economía socialista, directa o indirectamente. ¿Y por qué el Estado ha crecido tanto? Pues una partida fundamental que explica este crecimiento aceleradísimo del Estado ha sido el desarrollo del estado de bienestar, es decir, de la provisión estatal de servicios que antes proporcionaba el Estado, como son la salud, la seguridad social, digámoslo así en términos amplios, es decir, pensiones y también seguros contra accidentes, y, aunque en este gráfico no aparece, también la educación, ¿vale? Este gráfico es gasto social sobre el PIB y el gasto social no incluye la educación. Fijaos cómo hasta la década de los 30 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial el gasto social era muy bajito y es a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial cuando empieza a dispararse hasta el 20 o el 30% del PIB. Funciones, de nuevo, que antes desempeñaba la sociedad civil, que se desempeñaban a través del mercado o a través de la sociedad, no necesariamente a través de intercambios mercantiles. Había funciones de pues aseguramiento social que las desempeñaban los sindicatos. Sindicatos que no vivían del Estado y que no estaban privilegiados por el Estado, que muchas veces incluso surgían en contra del Estado, en contra de la prohibición del Estado o de la persecución del Estado. Todo eso lo ha ido absorbiendo el Estado. Y además lo ha ido haciendo de una manera que nos ha ido volviendo dependientes. Porque claro, el gasto social es un gasto, incluso en algunos casos lo llaman así tal cual, de dependencia. Es un gasto de voy construyendo un fondo a través de mi ahorro personal para cuando deje de tener ingresos por vejez o cuando no sea capaz de generar ingresos por algún tipo de incapacidad. Claro, si ese fondo es mío, yo soy autónomo a la hora de gestionarlo. Si ese fondo lo maneja el Estado supuestamente en mi favor, se lo debo todo al Estado, dependo plenamente del Estado. Si el Estado desaparece o el Estado sufre recortes importantes, yo me quedo sin nada, con lo cual necesariamente la población queda atrapada dentro de esas garras estatales que además son muy difíciles y muy lentas de ir desapareciendo o de ir haciendo que retrocedan. Pensad en un problema tan grave como el del sistema público de pensiones. El sistema público de pensiones es hoy por hoy la partida más grande en cualquier Estado moderno. ¿Cómo desarmamos el sistema público de pensiones? ¿Cómo conseguimos que el Estado, que se metió ahí sin necesidad, porque no había una necesidad, pero decidió meterse y se metió, pues depende del país, pero por ejemplo en Estados Unidos durante la Gran Depresión de los años 30, es decir, que ni siquiera a principios del siglo XX, sino bien entrado el siglo XX, ¿cómo conseguimos sacarlo de ahí? Meterlo fue relativamente fácil. Prometes que a los que se jubilen a partir de una determinada edad les vas a pagar una determinada cantidad de dinero y que eso lo vas a financiar con impuestos sobre los que trabajan hoy a cambio de que esos, cuando se jubilen, también reciban una pensión que la pagarán los que trabajen entonces. Vale, montar el sistema fue relativamente fácil porque además la esperanza de vida en su momento era bastante baja, se prometían pensiones, pero se pagaban durante 2 o 3 años y por tanto el sistema era barato. Vale, ahora que ya está esto montado
y que lo has montado sobre la base de expropiar la capacidad de ahorro de generaciones de trabajadores enteras, ¿cómo lo desarmas? ¿Qué dices? ¿No vais a cobrar pensiones? Entonces vas a tener a millones de personas depauperadas porque su fuente de ingresos era justamente la percepción de una pensión pública de este sistema que les impidió ahorrar durante su etapa productiva porque se quedó con una parte, luego lo veremos, muy considerable de sus salarios. ¿O qué dices? Vale, vosotros que ya estáis jubilados vais a tener pensiones, pero la generación actual las va a pagar, pero no va a tener pensión cuando se jubile. Entonces, esa generación la vas a expropiar una parte muy sustancial de su salario a cambio de nada. Entonces, ¿eso cómo lo desarmas? No es nada sencillo. Y lo mismo con la sanidad, por ejemplo. La sanidad puede parecer que para los jóvenes no es tan difícil de desarmar, pero para las personas ancianas que no han acumulado ahorro o que no han contratado un seguro, si tú ahora les dices, se acabó la sanidad pública y tienen gastos extraordinarios, porque los gastos sanitarios aumentan exponencialmente con la edad, ¿cómo hacen frente a esos gastos sanitarios? Esos gastos sanitarios, ellos se han programado que serán atendidos a través de la sanidad pública, porque así se les ha dicho que iba a funcionar y así han pagado impuestos para que funcione. Entonces, ¿eso cómo lo reviertes? Pues desde luego no es algo que pueda hacerse de manera inmediata, pero que sí tiene que ir haciéndose de manera transicional a lo largo del tiempo. Por eso el Estado ha sido, hasta cierto punto, tan inteligente a la hora de crecer y crecer por esta vía, por la vía de volver a la sociedad cada vez más dependiente de la redistribución estatal para que esa población no sea autónoma. Esto, por cierto, uno de los inventores del estado de bienestar moderno fue el canciller alemán Otto von Bismarck, un prusiano. Y en sus memorias, bueno, unas memorias que le escribe un periodista afín, es decir, no un periodista crítico, ese periodista afín cuenta que hablando con Bismarck le explicó que él crea el sistema público de pensiones para volver a la población trabajadora dependiente del Estado, para que los trabajadores no se insubordinen al Estado. En ese contexto, la insubordinación era una insubordinación, si lo queréis, anticapitalista. No estaba pensando en mantener un estatismo, no. Estaba diciendo, los trabajadores tienen tendencias socialistas, ¿cómo consigo domesticar a los trabajadores? A través del sistema público de pensiones. Pero de la misma manera que los puedes domesticar para que no se vuelvan socialistas, desde luego también los domesticas para que no se vuelvan liberales o contrarios al Estado. Y así estamos.